¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, compañeros. La sesión de hoy se titula Pensamiento Social Cristiano, Estatuto Epistemológico, Giro Metodológico y Alcance Crítico. La intención de esta pequeña introducción es que tengan como herramientas fundamentales, básicas, generales, introductorias, de lo que intenta el pensamiento social cristiano, a diferencia de cómo trabaja metodológicamente la doctrina social de la Iglesia. Así es que voy a compartir algunas ideas, espero que nos ayude a todos. Eh, la pregunta que orienta esta sesión es deliberadamente provocadora. ¿Es suficiente en el contexto actual hablar de doctrina social de la Iglesia para afrontar las crisis contemporáneas? La cuestión no busca deslegitimizar la doctrina social de la Iglesia, sino examinar si su forma clásica de articulación responde adecuadamente a la complejidad estructural del presente, ¿no? Vivimos en un escenario que no puede describirse simplemente como una época de cambios, sino como un cambio de época caracterizado por una crisis civilizatoria. La financiarización eh, de la economía, la precarización estructural del trabajo, el debilitamiento de los estados nacionales, el colapso ecológico que no podemos ignorar y la persistencia de lógicas coloniales en el orden global configuran un entramado sistémico que desborda los marcos analíticos unidimensionales, ¿no? A ello se suma la fragmentación del saber moderno y la hegemonía de una racionalidad instrumental que, como diagnosticó Max Horkheimer, tiende a reducir la razón a un cálculo de eficacia y eficiencia y la desvincula de la verdad y de la justicia. En este contexto, en específico, una exposición meramente normativa de principios sociales cristianos corre el riesgo de operar en un plano totalmente abstracto, ¿no? El problema no radica entonces en la insuficiencia de los principios, eso sí hay que tenerlo en cuenta, sino en la falta de mediaciones históricas, falta de mediaciones socioanalíticas y sobre todo epistemológicas que sean capaces de articular estos principios con procesos estructurales complejos. La tesis de esta sesión, entonces, es la siguiente: el pensamiento social cristiano no sustituye la doctrina social de la Iglesia, pero la reinscribe en un campo epistémico ampliado, crítico, interdisciplinario y transdisciplinario, y situado sobre todo. Entonces no se trata de abandonar el magisterio social, ¿no? Mucho cuidado, sino que se trata aquí de repensar desde una racionalidad que asuma la complejidad del presente. Con respecto a la naturaleza y la función histórica de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia constituye un corpus magisterial orgánico que se ha desarrollado, ¿no?, históricamente como respuesta a transformaciones sociales profundas. No es una teoría sociológica, no es un programa político, ¿no? Es una enseñanza moral que articula principios permanentes, articula criterios de juicio y orientaciones para la acción, ¿no? Entonces su configuración moderna comienza con la Rerum Novarum de León XIII, que afronta la cuestión obrera en el contexto del capitalismo industrial. Y a partir de ahí, el magisterio social se despliega en diálogo y en tensión, sobre todo, en tensión con el liberalismo, con el socialismo, con las guerras mundiales, la descolonización y la globalización. Y un momento decisivo de consolidación eclesiológica ocurre con el Concilio Vaticano II, ¿no?, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, donde la Iglesia se autocomprende en relación dialogal con el mundo contemporáneo. Desde entonces, la doctrina social de la Iglesia se presenta como una tradición viva y no como un sistema cerrado, ¿no? Estructuralmente, la doctrina social de la Iglesia opera mediante tres elementos, ¿no? Los principios permanentes,
Todos hemos escuchado de la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, que son los principios permanentes. También actúa con criterios de discernimiento histórico y orientaciones prudenciales para la acción, como ya lo había mencionado. Entonces, su función es eminentemente normativa y orientadora. Sin embargo, precisamente por su carácter magisterial y universalizante, la doctrina social de la Iglesia tiende a formular categorías generales que requieren mediaciones específicas para ser operativas en contextos particulares. Entonces aquí emerge un punto crítico. Cuando esas mediaciones no se desarrollan con suficiente rigor socioanalítico, la enseñanza puede permanecer en el nivel de la abstracción ética, sin incidir estructuralmente en los mecanismos que producen exclusión y violencia. ¿No? Ah, permítame un momento. Entonces, el pensamiento social cristiano emerge en este contexto, ¿no? No simplemente un nuevo nombre para la doctrina social de la Iglesia, es un desplazamiento metodológico y un desplazamiento epistemológico sobre todo. Surge cuando la reflexión social cristiana asume tres giros fundamentales. El giro hermenéutico contextual, en segundo lugar, el giro socioanalítico estructural y por último, el reconocimiento del lugar epistémico de las víctimas. En América Latina, sobre todo, este desplazamiento se articula con fuerza a través de la teología de la liberación y sus desarrollos filosóficos. Ignacio Yacuría, por ejemplo, ¿no? Él habló de una inteligencia histórica de la fe. Entonces la fe ya no ha de comprenderse adecuadamente si no se deja afectar por la realidad histórica concreta. La realidad no es un mero objeto de aplicación doctrinal, sino ahora es un lugar teológico. En la misma línea, John Sobrino insistió en que el criterio decisivo de la verdad teológica es la realidad de las víctimas. Y esto implica un desplazamiento epistemológico radical. El lugar social desde donde se piensa la teología ya no es neutral, se asume de manera crítica. Por eso desde la filosofía, autores como Enrique Dussel que propuso una ética de la liberación, propone partir del clamor del excluido como un criterio material de verdad. O Franz Hinkelammert mostró cómo ciertos discursos normativos pueden legitimar estructuras de muerte si no analizan críticamente los sistemas económicos concretos. Entonces, el pensamiento social cristiano no se define por repetir principios, como sí llegó a ser y puede llegar a ser la doctrina social de la Iglesia, sino que el pensamiento social cristiano se caracteriza por analizar críticamente las condiciones estructurales que hacen posible o imposible la justicia. Entonces, su función es hermenéutica, crítica y sobre todo reconstructiva. Por supuesto que tenemos diferencias epistemológicas entre la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento social cristiano. La diferencia central no es de contenido doctrinal, ¿no? La diferencia es de estatuto epistemológico. Miren, lo podemos ver en esta tabla que tienen en pantalla. La doctrina social de la Iglesia se configura como un corpus normativo magisterial. Su punto de partida es la formulación de principios universales que orientan la acción cristiana, ¿no? Orientan la acción cristiana. El pensamiento social cristiano, en cambio, se configura como un campo epistémico interdisciplinario en construcción, cuyo punto de partida es la complejidad histórica concreta. Entonces, mientras la doctrina social de la Iglesia pregunta, ¿qué debemos hacer según los principios? El pensamiento social cristiano preguntaría, ¿qué estructuras producen esta realidad? ¿Y cómo se transforman? Así es que esto implica varios desplazamientos. Eh, Podemos pensar, el giro epistemológico rescata pasar, hay un desplazamiento de la normatividad abstracta a un diagnóstico estructural. Pasa del universalismo homogéneo a la contextualidad histórica. Y pasa de la aplicación doctrinal a la co-construcción interdisciplinaria.
Entonces aquí resulta decisiva la teoría de la complejidad desarrollada por autores como Edgar Morin, ¿no? Quien mostró que los sistemas sociales no pueden comprenderse mediante causalidades lineales. La pobreza, por ejemplo, no es un fenómeno aislado, ¿no? Es eh, un resultado de interacciones entre economía global, cultura política, estructuras jurídicas y dinámicas ecológicas. Entonces, el pensamiento social cristiano asume esta complejidad y por tanto rechaza reduccionismos moralistas o economicistas, ¿no? Metodológicamente, la doctrina social de la Iglesia clásica opera mediante fundamentación bíblica, teológica y aplicación prudencial de los principios. El pensamiento social cristiano amplía este horizonte, integrando mediaciones provenientes de diversas disciplinas, por ejemplo, la sociología crítica, la economía política, estudios decoloniales, antropología cultural, ecología política, exégesis contextual o todas las exégesis contextuales. Y eso es por nombrar algunos ejemplos. No se trata ya de aplicar la teología a la realidad como si la realidad fuera un objeto pasivo, sino de pensar teológicamente desde la realidad, reconociendo que la legitimidad de otros saberes tiene un papel fundamental. Por eso hace ratito mencioné o puse en pantalla las teologías feministas y las teologías comunitarias que han sido decisivas en este punto. Como por ejemplo Ivone Guevara mostró cómo ciertos discursos éticos invisibilizan los cuerpos, invisibilizan las experiencias de las mujeres pobres, por ejemplo. Asimismo, las exégesis populares, impulsadas por ejemplo por Carlos Mesters, evidenció que la lectura bíblica cambia radicalmente cuando se parte de comunidades concretas. El pensamiento social cristiano, por tanto, no es una mera ampliación temática, sino que es una transformación metodológica. Ah, en ese sentido, hay un alcance performativo, ¿no? del pensamiento social cristiano. Ah, el pensamiento social cristiano, entonces, no solamente produce formulaciones doctrinales, produce diagnósticos estructurales, horizontes de transformación. Su racionalidad es performativa, o sea, pretende incidir en procesos históricos concretos. Desde esta perspectiva, la doctrina social cristiana deja de ser un archivo doctrinal, ¿no? Estático, y se convierte en una tradición dinámica que se reinterpreta críticamente. Los documentos magisteriales ya ahora son leídos como intervenciones situadas en conflictos históricos específicos. La pregunta ya no es simplemente cómo aplicar principios, sino cómo articular la fe, el análisis crítico y praxis transformadora en contextos complejos, porque la realidad es compleja. Entonces, en esta sesión introductoria, no pretendemos clausurar el debate, sino establecer el marco conceptual eh, desde el cual se leerán los documentos posteriores. Solo desde este horizonte ampliado será posible comprender el alcance y los límites de los distintos textos magisteriales contemporáneos que vamos a revisar.